Bienvenidos. Soy Leo del canal Rincón de las Historias y hoy les traigo una nueva historia. Mi esposo salió de viaje de negocios y olvidó algunas de sus pertenencias en casa. Cuando tomé un taxi para llevárselas al aeropuerto, por error me subí al auto equivocado. Y cuando escuché lo que el chofer decía por teléfono, me quedé en shock. Antes de comenzar, escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Esperamos que disfruten la historia de hoy. Sofía, vamos a intentarlo otra vez a partir de la tercera nota. Y por favor, deja la mano izquierda un poco más suelta. Alicia guiaba a la niña con dulzura, pero sin renunciar a la firmeza. Cubrió con cuidado la manita de la niña con la suya, ayudándola a acomodar los dedos en las teclas del piano gastado de la escuela. Imagina que esto no son solo notas, sino gotas de lluvia. Caen despacito, sin romper el vidrio. Concentrada, la niña se mordió el labio, movió la cabeza y alzó las manos sobre el teclado. Esta vez, la melodía de Chopin fluyó más limpia, sin aquella dureza entrecortada de antes. Alicia Amaral, o Licha, como la llamaban los más cercanos, estaba agotada, pero sonrió de corazón. La escuela de artes del barrio se había convertido, desde hacía tiempo, en una segunda casa para ella, y en ciertos días parecía incluso la primera. El sueldo de profesora de música apenas alcanzaba para lo básico. Cada temporada fría había que sellar con periódico las rendijas de las ventanas de madera del salón, pero aquellas horas junto a los niños, frente al instrumento, seguían siendo su único descanso del alma. Los alumnos le devolvían lo mismo, una devoción incondicional, casi de mascota. Fuera de aquel saloncito, su vida parecía una maquinaria compleja, funcionando al límite. Casi 30 años de matrimonio con Ricardo. La enfermedad grave de su madre, doña Nieves, que después de un infarto serio, no podía quedarse mucho tiempo sola en la silla de ruedas, y el vacío pesado de aquel cuarto que un día se había planeado para convertirse en habitación de niño. Algunos años antes, los dos habían perdido un bebé. En esa época, los médicos, escondiendo los ojos detrás de los expedientes, dictaron el veredicto. Las probabilidades de un nuevo embarazo eran casi nulas. En aquel momento difícil, el marido estuvo cerca, le tomó la mano, pagó a los mejores especialistas, dijo las palabras correctas. Pero, poco a poco, día tras día, fue creciendo entre ellos una pared invisible y muda. Él se metía cada vez más en el trabajo. El puesto exigía dedicación sin tregua. Empezaron los viajes interminables. Al volver, Ricardo traía consigo solo un silencio irritado. Licha lo disculpaba todo como estrés. Ella siempre tuvo la costumbre de buscar justificaciones para los demás, encontrando alivio en el cuidado de quien, en su cabeza, estaba pasando por algo peor. La mañana antes de otro viaje fue apresurada. El vuelo salía demasiado temprano. Afuera apenas despuntaba un amanecer grisáceo. Ella estaba en la cocina, envolviendo en papel aluminio, con gestos automáticos, un sándwich casero de bolillo. El marido detestaba la comida de avión. Los broches de las maletas chasquearon en el pasillo. «Lo puse en el bolsillo de afuera», dijo ella acercándose a él. «En cuanto llegues, márcame, por favor, y no tomes tanto café con el estómago vacío». Ricardo estaba parado frente al espejo, acomodándose el cuello de la camisa. Se volteó y sonrió. Era aquella sonrisa protocolar, la misma que solía reservar para los socios de negocios. En ella no había calor, solo la geometría exacta de los labios. «Claro, Licha, te marco en cuanto aterrice». Se inclinó para el beso de despedida, pero en ese instante el silencio del departamento fue rasgado por el timbre del celular. El marido se apartó al momento, echó un vistazo a la pantalla, y su rostro cambió de un modo casi imperceptible. Se puso tenso, endurecido. «Ya voy bajando», dijo al teléfono sin siquiera saludar. Colgó la llamada, agarró la maleta. «Listo, es todo carreras, el chofer está esperando». La puerta se cerró antes de que Licha pudiera responder. Ella siguió con la mirada la cerradura al cerrarse
y sintió una punzada vaga de inquietud. Entonces se volteó. Sobre el mueble junto al espejo, un metal brilló mate, el reloj favorito de él, sin el cual Ricardo no bajaba ni para ir a la panadería. La decisión llegó en un parpadeo. Licha agarró el reloj, el celular, se puso el abrigo a las prisas y pidió un auto por aplicación al aeropuerto. La pantalla mostró que el chofer llegaría en pocos minutos. Al salir del edificio hacia la humedad helada de la mañana, vio 2 sedanes plateados idénticos, de la misma aplicación. Sin perder más tiempo, porque cada minuto contaba, ella quería alcanzar a su marido antes del check-in. Licha jaló la manija del auto más cercano y se metió en el asiento trasero. «Por favor, al aeropuerto, lo más rápido que se pueda», soltó, jadeante. El chofer, un hombre robusto con chamarra oscura, movió la cabeza sin voltearse y condujo el auto con calma fuera de la calle. Solo cuando entraron a la avenida, su respiración empezó a calmarse. Miró alrededor. El auto olía a café fuerte y vainilla. En el respaldo del asiento delantero no estaba aquel bolsillo con publicidad que ella había visto de reojo en la foto de la aplicación. Licha frunció el ceño, tomó el celular. En la pantalla parpadeaba. «El chofer te espera en la dirección». Un escalofrío le subió por la espalda. Se había metido en el auto equivocado. Licha se inclinó hacia adelante, lista para disculparse y pedir que se detuviera, pero en ese momento el auto se llenó de un llamado mecánico y fuerte. El chofer apretó el botón del auricular. «Aló, estoy escuchando», dijo con una voz grave y tranquila. «Viaje de Mariana. Confirma el embarque», chisporroteó la voz de la central en el altavoz. «Pasajera Mariana en el auto, rumbo al aeropuerto, terminal de embarque». Licha se quedó helada. «Espere». La voz salió temblorosa por encima del ruido del motor. «Yo no soy Mariana y necesito ir al aeropuerto. Creo que me subí al auto equivocado, ahí enfrente de mi casa». El chofer echó un vistazo rápido por el retrovisor y las cejas se le levantaron de sorpresa. Habló seco hacia la central. «Un momento, aquí surgió un problema». Y se orilló junto a la banqueta. «Disculpe». Se volteó hacia ella, quitándose el auricular. Parece que se enredó algo en el mapa. El sistema tomó la dirección solo, por la ubicación del celular de la clienta, directo a su puerta. Pero la pasajera misma, según el registro, iba a salir de un barrio muy distinto. «Mire aquí». El chofer le extendió la tableta del trabajo. Licha bajó la mirada por reflejo, y el mundo alrededor perdió sus contornos por un segundo. En el campo de quien pidió el viaje, aparecía un perfil vinculado a la tarjeta de la familia. Nombre: Ricardo Amaral. Pasajera: Mariana R. El destino coincidía exactamente con el de ella, la terminal de embarque del aeropuerto. Ricardo no había viajado solo. Había pagado el viaje al mismo lugar para una mujer desconocida, y el horario de salida de ella cruzaba al minuto con el de él. El aire dentro del auto de repente se volvió denso, casi imposible de respirar. La sangre le latió en las sienes. El marido, que acababa de partir hacia el aeropuerto, había pedido otro auto para una mujer llamada Mariana, y con toda seguridad lo había pagado con la cuenta de la familia. Y en las carreras de la mañana había apretado en automático llamar a la ubicación actual, mandando el auto a su propia casa en vez del departamento de aquella Mariana. «Pare. Quiero decir, abra la puerta, por favor», susurró Licha, sintiendo la náusea subirle por la garganta. Apretó la bolsa contra el pecho. El chofer miró con atención su rostro blanco, y en sus ojos no había la indiferencia de siempre de chofer de aplicación, sino la comprensión de quien sabe ver el dolor ajeno. Se puso muy pálida. «¿No es mejor que la lleve al aeropuerto de todos modos?», ofreció con tacto. «Sin cobrar. De cualquier forma voy para ese lado». «¿Y su clienta?». «Ese viaje ya lo perdí de todos modos. Lo van a cancelar. No es cosa de que se quede parada aquí en ese estado». Licha no tuvo fuerzas para discutir. Asintió en silencio, recargó la cabeza y cerró los ojos. Partieron.
Para llenar de algún modo el silencio pesado, el chofer habló primero. «Me llamo Elías», dijo con la vista en el camino. «No se vaya a asustar, es que tengo turno en un taller. 2 días trabajando, 2 de descanso, y en los descansos hago un dinero extra con la aplicación, así que de vez en cuando me sobra tiempo durante el día». Licha abrió los ojos. La manera sencilla y sin afectación de aquel hombre tenía un efecto calmante. «Licha», respondió bajito. «Alicia. ¿Y por qué tanto trabajo? Se ve que ni duerme». Elías esbozó una sonrisa triste, pasando la mano por el volante. «Duermo a veces. Tengo que criar a mi hija. Mashu tiene 12 años. Mi esposa se fue hace 3 años. Cáncer. Se la llevó en pocos meses. Ahora somos Maju y yo contra el mundo. Actividades, escuela, maestro particular. Usted ha de saber cómo es». Licha miró al chofer con otros ojos. Detrás de los hombros anchos y del rostro cansado había una tragedia que de un modo extraño hacía eco en su propio dolor que nunca se iba. La conversación fluyó sola, ligera, como si fueran viejos conocidos de camino. Elías contaba las torpezas que hacía para preparar el desayuno de su hija. Licha compartía historias de la escuela de música. Por primera vez en mucho tiempo, se sorprendió sonriendo con los ojos entornados. No por educación, sino de verdad. Las estructuras de vidrio del aeropuerto surgieron en el horizonte demasiado pronto. Elías empezó a bajar la velocidad, cambiando al carril de la derecha. De repente frunció el ceño, tamborileando los dedos en el volante. «Disculpe, Licha», titubeó, buscando las palabras. «Creo que ya vi en algún lado al hombre de la foto de su celular cuando desbloqueó la pantalla. Ahí, en el fondo de pantalla, había un hombre. ¿Es su marido?» «Sí». Licha volvió a sonreír, aunque la inquietud por dentro levantara de nuevo la cabeza. Puede que ya lo haya llevado, viaja bastante, por trabajo. Elías asintió despacio, pero la arruga entre las cejas no se abrió. El rostro quedó pensativo, como si sopesara si valía la pena decir algo más. Al final se quedó callado, orillando el auto con suavidad en la zona de embarque. Después de agradecer, Licha fue a pasos rápidos hacia la terminal. El reloj pesado de Ricardo le jalaba el bolsillo del abrigo. En el panel electrónico brillaba la información. El check-in de su vuelo ya había cerrado. Barrió la multitud con la mirada, hasta divisar una silueta conocida con un abrigo gris detrás del vidrio de la zona de inspección. Ricardo estaba de perfil hacia ella. Licha soltó un suspiro de alivio, alzó la mano, lista para llamarlo, pero se detuvo a mitad del gesto. Una desconocida se acercó al marido. Una morena de quitar el aliento, alta de unos 30 años, con una gabardina cara. Ricardo se volteó hacia ella y su rostro se iluminó en una sonrisa. No la máscara fría que se había puesto por la mañana en la cocina, sino una alegría viva, chispeante. Con un gesto de intimidad le tomó una pequeña bolsa de viaje. La mujer dijo algo, rozándole apenas el hombro, y los dos rieron de una broma que solo ellos entendían. El lenguaje de los cuerpos prácticamente gritaba una cercanía imposible de fingir. La mano de Licha cayó, sin fuerza. La cabeza intentaba desesperadamente montar una línea de defensa. Es colega. Seguro están viajando juntos por trabajo. La Mariana del auto es coincidencia. Y todo esto es un malentendido enorme y tonto. Pero el corazón ya sabía la verdad. Licha se quedó parada como paralizada, sin poder moverse, mientras Ricardo y aquella mujer, conversando animados, se perdían en la curva rumbo a las puertas de embarque. El camino de vuelta pareció una inmersión en una niebla densa y oscura. Licha no recordaba cómo llegó a casa. Solo quería una cosa: cerrar la puerta tras de sí, acurrucarse en la cama e intentar juntar el mundo que se deshacía. Pero el destino, por lo visto, consideró que las pruebas del día aún eran pocas. Apenas abrió la puerta del departamento, Licha sintió el olor a yeso mojado. En el pasillo resonaba el ruido monótono y aterrador de gotas cayendo. Encendió la luz y se le cortó el aliento.
Del cielo raso de yeso del pasillo escurría agua. En la sala, la situación era aún peor. Por el papel tapiz caro, para el que habían ahorrado medio año, se esparcían manchas amarillas y feas. Licha corrió a los rincones, intentó colocar cubetas, al mismo tiempo que marcaba el número de los vecinos de arriba. Fuera de servicio. La siguiente llamada fue al seguro. La operadora escuchó el relato entrecortado y tembloroso, estuvo un buen rato tecleando, y entonces soltó en un tono protocolar y aprendido de memoria. Su reporte quedó registrado. Solo que, como los responsables se niegan a contestar, va a ser necesaria una peritación independiente. Los trámites y el reembolso pueden tardar de 2 a 3 meses. Hasta entonces, usted va a tener que hacerse cargo de la reparación de los daños por su cuenta, y después se le reintegra. El celular se le resbaló de las manos mojadas. Las lágrimas que Alicia había aguantado toda la mañana finalmente se rompieron, sacudiéndole el cuerpo en sollozos mudos. Una hora después, cuando Licha, junto con el plomero que había llamado, sacaba el agua, sonó el celular. Era el director de la escuela de música. Licha, hola. El vozarrón de siempre sonaba culpable y apagado. Siéntate, tengo una mala noticia. La comisión de la Secretaría de Cultura está revisando el horario y recortando nuestras cargas. Licha cerró los ojos, sintiendo la cabeza dar vueltas. ¿Quién? Fue lo único que logró preguntar. Estoy peleando por cada uno, suspiró el director, don Jorge. Pero pusieron una condición dura. La carga completa y las gratificaciones solo se quedan para los profesores cuyos alumnos muestren un nivel alto en el concurso estatal que viene. El resto pasa al salario base, medio tiempo. Tenemos 3 semanas. Listo, llegamos, pensó Alicia. Ahora su vida dependía de que niños agotados lograran tocar impecablemente, y eso significaba ensayos sin fin, casa de horarios extra en la escuela, desgaste del sistema nervioso, el de ella y el de los alumnos. Y por la noche, cuando el departamento ya se había convertido en una caverna fría y húmeda con olor a moho, llegó una llamada de su madre. Doña Nieves respiraba con dificultad, con silbido en el pecho. Licha, me está quemando aquí en el pecho, y el brazo izquierdo lo tengo dormido. El miedo, frío y pegajoso, en un instante empujó todo lo demás lejos, olvidando al marido traidor, el departamento destruido y la amenaza de despido. Alicia salió disparada por toda la ciudad. La ambulancia llegó rápido, pero los médicos fueron inflexibles. Sospecha de un nuevo infarto. Internación urgente. En urgencias reinaba el caos de siempre. Olor a antiséptico, quejidos, enfermeras yendo y viniendo. Alicia, blanca como el papel, estaba en el mostrador de registro, intentando llenar con las manos temblorosas los formatos de consentimiento de la internación mientras examinaban a su madre en la sala de emergencias. Alicia se volteó. Frente a ella estaba Elías. El chofer sostenía una pila de fichas médicas. A su lado, en una banca, apoyado con fuerza en un bastón, estaba sentado un señor mayor, increíblemente parecido a él. «Elías, ¿qué hace usted aquí?» «Traje a mi papá». Se le disparó la presión, explicó. En ese momento, de una sala de procedimientos, apareció la enfermera de turno y llamó al anciano para hacerle un electro. Seguro de que su padre estaba en buenas manos, Elías se volteó y evaluó deprisa el estado de la pasajera. Ojos rojos, manos temblando. No haga preguntas de más. Se acercó y con firmeza pero con tacto le quitó la pluma de la mano. Vaya dictándome los datos. Usted, en el estado en que está, escribiría hasta su propio apellido mal, y su presencia actuó como un salvavidas. Mientras Licha intentaba lidiar con el pánico, Elías ayudó rápido con los papeles. Habló con el médico de turno usando su propio carisma, e incluso ayudó a pasar a doña Nieves a una camilla para llevarla a cardiología, cuando quedó claro que faltaba camillero. El diagnóstico no se confirmó. Había sido una crisis fortísima de angina, pero mantuvieron a la madre en observación.
Seguro de que su padre también estaba estabilizado, y ya en un cuarto, los dos salieron a la calle. El aire de la madrugada quemaba los pulmones. «La llevo a su casa», dijo Elías en un tono que no admitía negativa. «No acepto un no». Dentro del auto había una penumbra acogedora. La tensión de un día demencial empezó poco a poco a soltar los músculos. «Gracias», dijo Licha bajito mirando pasar los postes. «Usted fue mi ángel de la guarda hoy, primero en la mañana, luego aquí». «No existen las coincidencias», respondió el chofer filosófico. Hizo una pausa, como quien se decide. «Sabe, Licha, no le conté todo en la mañana. Vi a su marido hace un mes. Lo llevaron, quiero decir, lo llevé a él y a una morena. Perdone, yo no debería meterme en lo que no es mío, pero cuando vi su mirada en la mañana, entendí que usted no tiene idea». Las palabras no cayeron como un golpe de shock, sino más bien como la constatación de un hecho para el que Licha, por dentro, ya estaba lista. Se cubrió el rostro con las manos. No vino lágrima, no vino ataque. Solo un vacío en el alma. «¿Y usted dijo que a su hija le gusta la música?», cambió de tema de repente, sin querer hundirse en aquel hoyo. «Maju, ¿verdad? Sí, está loca por el piano. Mi Elena tocaba, pero ahora el instrumento se queda ahí, juntando polvo. Un maestro particular cuesta un dineral. Por ahora no me alcanza. Tráigame a la niña, a la escuela. Le doy clase gratis». Licha se volteó hacia él y la voz salió más firme. Elías frenó de repente en el semáforo. «No puedo aceptar eso. Usted ya tiene tanto encima con su mamá. Elías, usted me salvó 2 veces hoy de la desesperación. Entonces déjeme hacer al menos algo por usted. La música, por lo visto, es lo único con lo que puedo corresponderle. Por favor». Él miró a esos ojos tercos y cansados de ella, y después de una larga pausa, asintió despacio. Y en ese mismo instante, a cientos de kilómetros del departamento inundado y de los pasillos de hospital, un auto ejecutivo se orilló frente a un condominio de lujo. Ricardo le pagó al chofer, agarró la maleta y entró con soltura al edificio, pasando junto al portero, que lo saludó con respeto, como a un residente antiguo. El elevador lo subió en silencio hasta el piso del penthouse. No sacó las llaves, solo tocó el timbre. La puerta del amplio departamento, bañado por una luz cálida, se abrió en un parpadeo, como si del otro lado ya lo esperaran desde hacía mucho. En el umbral estaba Mariana sin la gabardina, con una bata fina de seda que realzaba su cuerpo. «Llegaste». Dio un paso al frente, enlazando los brazos en su cuello y aspirando el olor de su perfume como si hubieran estado separados una eternidad. «Llegué». Ricardo dejó la maleta en el suelo, abrazándola por la cintura y cerrando la puerta con el pie. La máscara de marido perfecto y distante que usaba en casa se evaporó sin dejar rastro. Ahí él estaba vivo, verdadero, apasionado. «Me morí de ganas de verte». La mañana recibió a Licha con un dolor de cabeza pesado de partirla. Había dormido en el sofá angosto de la cocina, el único lugar seco del departamento. Levantándose con dificultad, encendió la cafetera. El plan del día era duro. Pasar al hospital a ver a su madre, llevarle un caldo, luego la escuela, empezar a entrenar a los niños para el concurso. La vida exigía acción, sin dejar espacio para atormentarse. Estaba sirviendo el café hirviendo en la taza cuando el celular vibró en la mesa. En la pantalla brillaba Ricardo. Licha se quedó tiesa. Por dentro, todo se apretó en un nudo helado. Respiró hondo, se puso en el rostro una armadura invisible y contestó: «Aló». «Buenos días, mi amor». La voz del marido salía del altavoz como un flujo tibio, aterciopelado. Había en ella tanta preocupación falsa que por un segundo sintió un malestar físico. «¿Cómo estás? ¿Dormiste bien?» «Normal», respondió conteniéndose para que la voz no le temblara. «Ya te extraño», siguió Ricardo, y de fondo Licha oyó con nitidez el tintineo de una taza chocando contra el plato. Porcelana fina. Y pensándolo bien, en los hoteles suelen usar vajilla gruesa.
Las juntas aquí están de locos, pero voy a intentar zafarme más temprano. Te voy a llevar un regalo, algo especial. Oyendo aquel tono calmado y cariñoso, Alicia por un momento se sorprendió con un pensamiento aterrador. ¿Y si se estaba volviendo loca? ¿Y si Elías se había equivocado? ¿Y si en el aeropuerto todo hubiera sido impresión suya por la mala noche y el estrés? El conflicto dentro de ella la desgarraba en pedazos. El hombre al teléfono sonaba como un marido enamorado, pero dentro de Licha, la mujer ya sabía. Aquel matrimonio estaba condenado. Está bien, voy a esperar. Que te vaya bien en el trabajo, dijo bajito y colgó, mirando las teclas de su propio piano. El descanso corto del almuerzo siempre fue para Alicia un momento de silencio muy esperado. Los alumnos se habían dispersado. El salón olía a brea y madera vieja. Apenas había agarrado el té ya frío cuando la pantalla del celular se encendió con una llamada. El número era del banco donde ella y Ricardo tenían el crédito de la casa. La operadora hablaba con frases aprendidas de memoria, pero el sentido de lo que decía solo le llegó a Licha después de un rato. Necesitamos recordarle el atraso en la mensualidad del crédito. La deuda ya es de casi 2 meses. Ha de haber algún error. Licha se frotó la sien nerviosa, convencida de que era solo una falla del sistema. De las finanzas de la familia, tradicionalmente, se encargaba el marido. Su rigor en esas cosas rayaba en la manía. Nosotros siempre pagamos a tiempo. Al colgar, después de unas disculpas secas y de la petición de aclarar la situación, abrió por primera vez en mucho tiempo la aplicación del banco. Tenía acceso a la cuenta conjunta, pero casi no la usaba. La pantalla cargó y los números del saldo la hicieron contener la respiración. La cuenta estaba prácticamente vacía. En lugar de la reserva de siempre, el historial mostraba huecos, 3 transferencias grandes, hechas en los últimos meses. Quien recibió estaba escondido detrás de iniciales sin rostro, que no coincidían con ningún conocido ni pariente. Por la noche, cuando por fin logró hablar con su marido, Licha le hizo la pregunta directo. El corazón le latía descompasado, pero la voz de Ricardo salió sorprendentemente serena. Licha, ¿pero por qué te pones a entrar en pánico sin razón? En su entonación se transparentaba un cansancio leve, casi condescendiente. Es gasto de trabajo. Hubo un problema con unos proveedores. Tuve que cubrirlo de mi bolsillo. El área de finanzas de la empresa devuelve todo antes de fin de semana, y yo liquido el crédito. No te quedes rumiando eso. Su confianza inquebrantable funcionó como un calmante. Licha soltó el aire, forzándose a creer. Quería creer demasiado. Aún así, un gusano diminuto de duda ya había abierto una grieta en su defensa, y la inquietud instalada por dentro pronto encontró una forma concreta. La humedad en el departamento inundado hizo lo suyo. Los plomeros que llamó, al ver el tamaño del estrago, dieron un veredicto desalentador. El agua había entrado en las cajas de distribución. Era necesario cambiar por completo parte del cableado, lo que casi duplicaba el presupuesto de la obra. Ya no había ahorros. Esperar el mítico reembolso de la empresa del marido, Licha no podía. Vivir en un departamento con corto en las tomas se volvía peligroso. Y para cerrar las cuentas, empezó a dar clases particulares extra. Ahora sus noches y fines de semana eran de trayectos cansados en camiones repletos, de una punta de la ciudad a la otra. Licha comía a las prisas una empanada fría de pie, se encogía en el viento cortante de las paradas y pasaba horas en salones ajenos y apretados, oyendo dedeos inseguros en pianos de casa desafinados. Volviendo a su propio departamento helado, todavía con olor a yeso húmedo, ya bien pasada la medianoche, apenas tenía fuerzas para quitarse las botas y literalmente se desplomaba en el sofá de la cocina, sintiendo los pies gastados latir de un modo insoportable y la cabeza a pesar. La rutina se había convertido en un maratón sin fin. El agotamiento se apilaba, pero el destino no daba tregua.
Como si no bastara, el estado de la madre empeoró de repente. El cardiólogo responsable, el doctor Octavio, llamó a Licha a su consultorio y, desviando la mirada, explicó que los medicamentos ya no daban abasto. Era necesaria una cirugía compleja. Por la lista del sistema público, la espera es de mínimo 1 año, suspiró el médico. Y no tenemos ese tiempo. Hay que hacer el procedimiento de forma particular dentro de 1 mes. Pero, si su estado empeora, tendremos que adelantar la cirugía en cuanto haya una oportunidad disponible. Y la cantidad que el cirujano mencionó sonó como sentencia. Fue justo en ese instante de desesperación sofocante que Elías, que había ido a buscarla al hospital, dijo bajito, pero con firmeza: «La llevo gratis, no acepto discusión. Yo recorro la ciudad entera todo el día de todos modos, y a mí casi no me cuesta nada, y usted necesita guardar fuerzas». Ella intentó rechazarlo, avergonzada por tanto desprendimiento de una persona que apenas conocía, pero las piernas se negaban a sostenerla, y el costo de los viajes devoraba sin piedad las últimas migajas del presupuesto. Y Licha cedió. Ricardo, mientras tanto, se alejó aún más. Las llamadas se hicieron raras, y a los pedidos de encender la videollamada, él siempre respondía con una negativa irritada, culpando al internet horrible del hotel. Y cuando Licha pedía tímidamente ver la vista de la ventana o el cuarto, el marido cambiaba de tema al instante. La sensación de catástrofe inminente aumentó después de una llamada de la suegra. Doña Teresa, sin más ni más, insistió en una visita de la nuera, y durante el café actuó de un modo extrañamente agitado. Tiraba la cucharita a cada rato, desviaba la mirada y volvía sin parar al mismo asunto. «Licha, ¿Ricardo llega puntual, jueves o viernes, y vas a ir por él al aeropuerto?» Al recibir un sí, la suegra palideció en la cara y empezó a acomodar el mantel, nerviosa. Ya preparándose para irse, Licha entró al pasillo y se detuvo en seco. Junto al closet empotrado, medio escondida por un abrigo, había una maleta femenina cara, de un rojo vivo, completamente fuera del estilo de la conservadora doña Teresa. «Esa me la pidió guardar la vecina de abajo unos días». «Están en obra allá», soltó la suegra, demasiado apresurada, 1 octava por encima de lo normal, pero la mirada de Licha ya había atrapado la etiqueta blanca de equipaje en el asa. Las letras de molde, grandes, formaban aquel nombre, Mariana, él mismo, y en la cabeza de Licha fue como si prendieran un interruptor invisible. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero todavía no había prueba, solo una secuencia de coincidencias aterradoras. Al día siguiente, Elías llevó a su hija a la primera audición. Maju, 12 años, retraída y tímida, se sentó al instrumento, pero bastó que los dedos tocaran las teclas para que la tensión se esfumara. La niña tocaba por instinto, con una comprensión profunda y nada infantil de la música. Tenía buen oído y aquel don raro, de nacimiento, imposible de desarrollar solo con entrenamiento. Licha lo entendió. Maju era su oportunidad no solo de salvar a alguien, sino de salvarse también. Las clases eran gratis. Entre las 2 familias lastimadas empezó a nacer una confianza frágil pero cálida. Elías no preguntaba nada, pero siempre aparecía cerca con un café caliente, justo en los momentos en que Licha estaba a punto de caerse de cansancio. Ya al caer la tarde, esperando a Maju después de la clase, él miró pensativo a Alicia. «¿Su marido viaja siempre a la misma ciudad?» «Sí, casi cada mes». «¿Por qué pregunta?» Elías frunció el ceño, escogiendo las palabras. «Ha de ser coincidencia, pero ya hace más de 1 mes que llevo seguido a una mujer al aeropuerto, en los mismísimos vuelos. Y cada vez pide que me estacione a 2 cuadras de su casa, como si se estuviera escondiendo. Y su nombre es Mariana». La razón de Licha gritaba exigiendo negar lo obvio. Vamos, las coincidencias pasan, pero el cuerpo reaccionó de otro modo. Las manos se le cubrieron de un sudor helado. El colapso llegó al final de la semana. De la Secretaría de Cultura llegó una inspección fuera de tiempo. Reporte, papeleo, planilla. Todo se vino abajo de golpe, como bola de nieve.
Por las guardias constantes junto a la cama de su madre, Licha estaba atrasadísima con el papeleo. El director, desviando la mirada, avisó con dureza que un desliz más y no lograría salvarla del despido. En casa, el cableado castigado por el agua cedió de una vez. Primero se descompuso la lavadora. Al día siguiente, el refrigerador empezó a gotear. Con la falta crónica de sueño, el hambre y el estrés monstruoso, el organismo simplemente se apagó. Y justo a mitad de una clase, analizando una partitura, Licha se desmayó. Los alumnos gritaron, llamaron a la ambulancia. Elías, que había llegado a buscar a su hija, fue el primero en entrar al salón. Y mientras los médicos reanimaban a Alicia, él tomó para sí, callado, toda su vida. Llevó a doña Nieves a casa, compró el medicamento recetado, abasteció de despensa la parte de la cocina que todavía funcionaba. Acostada en el sofá, con una toalla mojada en la frente, Licha comprendió una verdad terrible. Aquel hombre extraño la cuidaba como su propio marido nunca la había cuidado, y como confirmando su pensamiento, por la noche llegó un mensaje corto de Ricardo. Ninguna llamada, ninguna pregunta sobre su salud, solo un texto seco. El viaje se prolongó 2 semanas más. Arréglatelas por ahora. Los cimientos del matrimonio que Licha había intentado tan desesperadamente sostener se volvieron polvo. Mientras tanto, lejos del departamento helado e impregnado de olor a medicina, se desarrollaba una vida completamente diferente. Mariana salió del baño escondiendo algo en las manos. Los ojos le brillaban de lágrimas. Se acercó a Ricardo, sentado al borde de la cama ancha, y abrió los dedos. En el plástico blanco de la prueba se destacaban con nitidez 2 rayas rojas. Ricardo se quedó inmóvil. Por un segundo miró la prueba. Después se levantó despacio y apretó a la amante contra el pecho, hundiendo el rostro en su cabello. «Ya falta muy poco», susurró, y en la voz había una ternura verdadera. «Pronto arreglo todo con Licha, ponemos el departamento en venta, y entonces, por fin, vamos a vivir como una sola familia. Nuestra familia». Una noche sin sueño transformó a Alicia en una cuerda tensa. La llamada de la mañana del hospital solo aumentó la tensión. Los exámenes revelaron una complicación. La cirugía ya no podía posponerse, de modo que si en los próximos 3 días no se juntaban los documentos y se pagaba el anticipo, la vacante se perdería de una vez. Su vida se volvió un triángulo demencial: escuela, hospital, casa. Por las faltas, don Jorge tomó una decisión difícil, pero esperada. Alicia fue apartada de la preparación de los 2 mejores alumnos para el concurso estatal. Su carrera, el único lugar donde se sentía útil, se derrumbaba ante sus ojos. Por la noche, dentro del auto calientito de Elías, dijo con firmeza: «Voy a preparar a Maju fuera del concurso. Voy a probarle a todos y antes que nada a mí misma que todavía soy capaz de algo». Y esos 3 días se fundieron para ella en un único remolino salvador de tareas. Licha se despertaba antes de que saliera el sol. Se envolvía en un suéter de lana en la cocina fría, tomaba un café fuerte e iba al hospital. Ver cómo las fuerzas de su madre volvían poco a poco después de la cirugía era la mejor medicina. Durante el día se sumergía de lleno en el trabajo. Ella y Maju se encerraban en el salón y por horas pulían cada nota, olvidando el almuerzo y el cansancio. Volviendo por la noche al departamento impregnado de humedad, Alicia lavaba los trastes en automático, secaba los charcos del refrigerador que goteaba y caía casi al momento en un sueño profundo y sin sueños. Empezó a parecer que por fin retomaba el control de su propia vida, levantando alrededor de sí una muralla firme de protección, y 3 días después la llave giró en la cerradura del departamento. En el umbral estaba Ricardo. Se veía descansado. En las manos, un ramo enorme de las rosas favoritas de ella y una bolsa con un perfume caro del duty free. El marido dejó las cosas, se acercó a la esposa boquiabierta y la abrazó con fuerza, como si nada hubiera pasado. «¿Qué ganas tenía de verte?».
reía, contando historias graciosas del viaje, y la miraba a los ojos proponiendo pasar el fin de semana afuera, en una casa de campo. Ricardo caminó por la cocina con aires de dueño, quitándose la corbata y arremangándose la camisa blanquísima. Hurgaba en las bolsas con empeño, poniendo en la mesa los dulces preferidos de ella, queso caro y una botella de vino. Mientras Licha se quedaba parada, lenta, recargada en el marco de la puerta, el marido ya se afanaba con soltura en la barra. Con un gesto de siempre, encendió la tetera, agarró un limón y las tazas de la pareja, que juntaban polvo en la alacena desde hacía medio año. De repente, la casa se llenó de aromas olvidados de una vida de familia normal, de ajetreo y de una seguridad masculina envolvente. El calor de la taza de té que Ricardo le puso con cuidado en los dedos helados le escurría despacio por el cuerpo, embotando de forma traicionera la inquietud latente. Él hacía su papel de forma brillante, tan impecable que, por algunas horas, la cansada y agotada Licha casi le creyó, permitiéndose olvidar la maleta, las transferencias y las palabras de Elías. Pero, como se reveló, aquel castillo de naipes no tenía cómo mantenerse en pie mucho tiempo. La noche descendió sobre la ciudad como una cobija sofocante y pesada. Alicia abrió los ojos de repente, arrancada de un sueño agitado por una sensación inexplicable de alarma. La sábana del lado del marido estaba fría. Se levantó sin hacer ruido, se puso la bata y dio un paso hacia el pasillo. De la cocina venía una franja estrecha de luz débil. Al acercarse, Alicia oyó una voz baja, casi en susurro. «Ya te dije, hay que esperar. Estás apresurando demasiado las cosas». Una tabla del piso rechinó. Al oír el ruido, Ricardo se volteó al instante y los dedos apretaron nervosos el celular. El pulgar, en un movimiento automático, terminó la llamada. En la luz débil de la campana, su rostro por un segundo pareció extraño, depredador. Pero ya al instante siguiente, la máscara de calma de siempre volvió. «La jefatura», soltó guardando el celular en el bolsillo del pantalón de dormir. En la madrugada la voz de Licha salió de un modo artificialmente sereno. Hubo un problema con la sucursal y allá el uso es otro. Ricardo respondió demasiado rápido, demasiado liso y ensayado. Se le acercó e intentó abrazarla por los hombros. «Vamos a dormir. Mañana es un día pesado». Alicia se dejó llevar al cuarto, pero hasta la mañana no pegó los ojos. Las excusas del marido ya no cuajaban. Se deshacían, dejando a la vista la estructura deforme de la mentira. Por la mañana, dejando que Ricardo se arreglara para el trabajo, Licha fue a casa de la suegra. La víspera, doña Teresa se había quejado de la presión, y la nuera, por la costumbre de cuidar a todos menos a sí misma, pasó a la farmacia por las pastillas indicadas. Al subir extendió la mano hacia el timbre, pero el brazo se detuvo en el aire. La puerta estaba entreabierta. Por lo visto, la cerradura se había atorado de nuevo, como a veces pasaba. Del fondo del pasillo vino una risa femenina, alta y despreocupada, que le erizó la espalda a Licha. Dio medio paso atrás por instinto, a punto de tocar el timbre de todos modos, y de repente oyó un timbre grave y dolorosamente familiar. «Aguanta un poco más, arreglamos todo». La voz de Ricardo, que según él mismo garantizó en el café, había salido a una junta importante muy temprano, sonaba suave e insinuante. «Ricardo, ¿pero hasta cuándo voy a tener que esperar?», refunfuñó Chipil, la interlocutora invisible. «Ya me harté de esta vida de escondidas, de rincón en rincón, de departamento en departamento. Por ahora no hay otra forma. Ella todavía no sabe nada, y hay que preparar todo bien». El mundo alrededor de Licha se encogió hasta el tamaño de aquel descanso de la escalera. El aire se volvió denso, arañándole la garganta. Se quedó inmóvil, sin poder irse ni irrumpir en la casa. Un instante después, en el pasillo sonaron pasos, y la puerta se abrió más. En el umbral surgió doña Teresa. Al ver a la nuera, la mujer palideció como si tuviera un fantasma enfrente. «Licha, ¿por qué no avisaste que venías?».
La voz de la suegra se quebró en un falsete lastimoso. En pánico, dio un paso al frente, prácticamente empujando a Licha de vuelta al descanso y tapando la vista con su propio cuerpo. Pero aquel breve instante fue suficiente. Detrás de la espalda de la dueña de casa aterrada, en el rincón del pasillo, Alicia vio con claridad la punta de aquella misma maleta roja. Junto a ella, un par de zapatos femeninos de tacón alto. «Traje la medicina», dijo la nuera con voz de madera, metiendo la bolsa en las manos temblorosas de la mujer. «No voy a estorbar sus visitas». Por la noche, en casa, Ricardo actuó de forma impecable. Preguntó por la salud de su madre, quiso saber de las cosas de la escuela y encima llamó a un técnico, que reparó el refrigerador y dejó el cableado en un estado más o menos seguro. Además, Ricardo organizó la cena acomodando los platos con cuidado en la mesa de la cocina e incluso sacó servilletas de tela limpias. Licha solo se asombraba. Mientras el marido cortaba el pan con esmero y le servía té caliente, su rostro irradiaba una compasión perfecta, casi barnizada. La miraba con atención a los ojos, movía la cabeza consternado en los momentos justos y le cubría con cuidado los dedos helados con su mano tibia. Cada movimiento suyo estaba calculado al milímetro. El marido ideal, comprensivo, después de un día difícil, pero Licha, mirando aquellas manos conocidas, sentía solo una repugnancia creciente. Sostenía aquel teatro, respondiendo en monosílabos. Ya no necesitaba explicación patética ni excusa ridícula. Necesitaba la verdad, por más destructora que fuera, y, para no enloquecer con los pensamientos que la corroían, Alicia se sumergió de lleno en el trabajo. Preparar a Maju para el concurso estatal se volvió su salvavidas. El piano viejo, con las teclas amarilleadas por el tiempo, gemía bajo los dedos de la niña. La tensión flotaba en el aire como una nube densa. Maju, no. Licha golpeó con la palma en la tapa del instrumento, cortando la ejecución entrecortada. Tocas Rachmaninov como si estuvieras tecleando en la computadora. Aquí hace falta dolor, ¿entiendes? Profundidad. El legato tiene que escurrir como agua, y tú cortas el sonido. La niña respiraba con dificultad. Una gota de sudor le escurrió por la sien. Llevaban 4 horas en la escuela vacía. Maestra Alicia, se me traban los dedos, se quejó la niña bajito, frotándose la muñeca. Licha se contuvo. Miró las manitas rojas de la niña, y de repente se dio cuenta de que estaba descargando en aquella criatura talentosa e indefensa su propia agonía interior. «Perdóname, mi vida». Abrazó con cariño a la alumna por los hombros, sintiendo el corazón apretarse por dentro. «Creo que te estoy presionando demasiado. Vamos a parar por un té. Eres una niña increíble y todo va a salir bien». En sus días de descanso, Elías siempre esperaba a las 2 en el pasillo, ajustando a propósito los turnos del taller al horario de su hija. Él no se metía en el proceso, solo llevaba sin alboroto al salón un termo de té de manzanilla y sándwiches de casa, lanzándole a Licha miradas largas, llenas de una ternura escondida, que ella procuraba no notar. Pero el golpe más inesperado, el destino lo guardó para el final de la semana. Al llegar al centro de cardiología a ver a su madre, Alicia bajó a la cafetería del hospital por agua. En la fila, delante de ella, estaba un señor flaquito, de barba blanca bien recortada. Se volteó y ella reconoció al doctor Vicente, el ginecólogo de la clínica donde muchos años antes ella había hecho tratamiento después de perder el embarazo. El médico anciano, jubilado desde hacía tiempo, también reconoció a la antigua paciente. Se sentaron a una mesa. Después de las preguntas de rigor sobre la salud, el doctor Vicente de repente se ensombreció. Los dedos amasaron nerviosos una servilleta de papel. «Alicia, estos días me encontré con Nidia, la enfermera de mi antiguo departamento, y acabamos recordando su caso. Sabe, yo soy de otra época y ese pecado no me da paz desde hace muchos años.
Después de jubilarme, con el tiempo de sobra para pensar, nunca más pude convivir con esa culpa en silencio. Licha frunció el ceño. ¡Qué pecado! ¿De qué está hablando? El doctor Vicente suspiró pesado, sin coraje para levantar la mirada. Cuando usted perdió al bebé, sus exámenes estaban malos, pero no eran críticos. La probabilidad de embarazarse de nuevo era de un 60%, con el tratamiento hormonal correcto. Solo que su marido vino a mi consultorio. Las palabras del médico le llegaban como si atravesaran una pared de agua. Ricardo me convenció de que su cabeza estaba pendiendo de un hilo, de que cualquier falsa esperanza la mataría si hubiera una nueva pérdida. Prácticamente me suplicó que le diera un dictamen de infertilidad casi total. Dijo que así sería más fácil para su familia resignarse y seguir adelante. Y yo, viejo tonto, cedí. El mundo alrededor dejó de existir. El murmullo de la cafetería se fundió en un solo zumbido. El médico seguía diciendo algo, pidiendo perdón, explicando que Nidia, en aquel entonces, había oído sin querer una conversación de Ricardo por teléfono en el pasillo y que en realidad su marido no quería hijos, porque ya en aquel tiempo tenía otra mujer y un hijo lo ataría para siempre a la familia. Pero Licha ya no escuchaba nada. No recordaba cómo salió del hospital ni cómo llegó a casa. Le habían quitado no solo la posibilidad de ser madre, le habían quitado el derecho de elegir. La persona en quien confiaba sin límites, con sangre fría, le arrancó de la vida lo que tenía de más sagrado, solo para que le resultara más cómodo mantener un amorío paralelo. Años de culparse, lágrimas de madrugada, oraciones en iglesias vacías. Todo aquello había sido armado por su propio marido. Dentro de Licha, algo se quebró con un chasquido ensordecedor y en el lugar de esa grieta empezó de repente a crecer un vacío, donde no quedaba espacio ni para el amor ni para la duda. Aquella noche la pasó en la mesa de la cocina. Frente a ella, como pruebas en un juicio, estaban los extractos de las cuentas vacías, el presupuesto de la obra del departamento inundado, los dictámenes médicos de su madre y justo en el centro, una foto de boda. En ella, Ricardo, joven y sonriente, le sostenía la mano con firmeza, la miraba con adoración. Y ahí estaba Licha, mirando aquel pedazo de papel brillante, entendiendo que no tenía la menor idea de en qué momento exacto aquel muchacho enamorado se había convertido en un monstruo que, de forma calculada, destruyó su vida. No lloró. Las lágrimas se le habían acabado. Quedó solo la determinación de poner en aquella historia un punto final y definitivo. Por la mañana, el marido salió a la cocina oliendo a una cara loción para después de afeitar. Al hacerse el nudo de la corbata, se inclinó por costumbre a besarla en la mejilla. «Vuelvo más temprano hoy, pedimos sushi», dijo con una sonrisa leve. Licha no se apartó, solo lo miró a los ojos con serenidad. «Es mejor que hablemos hoy en la noche». Su tono uniforme, sin ninguna emoción, lo dejó inmóvil. La sonrisa se le escurrió del rostro. En los ojos pasó una sombra de pánico, pero Ricardo pronto se recompuso. «Claro, Licha, como tú quieras». Durante el día, Elías la ayudó a llevar a su madre al examen decisivo. El resto del día se fundió para Licha en una secuencia de pequeñas tareas mecánicas que, de un modo paradójico, ayudaban a no enloquecer de inquietud. Volviendo a casa, ella acomodaba metódicamente las cosas para el hospital, doblaba camisones suaves de algodón, envolvía con cuidado las pantuflas, distribuía en los bolsillos del neceser la pasta de dientes y las toallitas húmedas. Doña Nieves intentaba mantenerse animada, pero las manos le temblaban visiblemente mientras acomodaba la manta sobre las rodillas. Por la noche, Elías pasó de nuevo, esta vez sin avisar, para dejar una cena casera y caliente en recipientes y arreglar en silencio la llave que goteaba en la cocina, con la que Licha nunca lograba dar. La noche antes de la internación la pasó casi sin dormir, prestando atención de vez en cuando a la respiración irregular de su madre en el cuarto de al lado, tomando té frío y limpiando sin parar una barra que ya estaba limpia,
solo para ocupar las manos con lo que fuera. La mañana amaneció gris y húmeda. El camino hasta el centro de cardiología, en el auto de Elías, fue en un silencio pesado, roto solo por el zumbido bajo del aire del auto. Después de llenar todo en la recepción, Licha acompañó a su madre hasta las pesadas puertas dobles del quirófano. Le apretó de forma alentadora la mano seca y fría, prometiéndole que todo iba a salir bien. Alicia se quedó en el pasillo vacío, sola ante su propio miedo. La cirugía en sí duró 4 horas de tormento, y cuando el cirujano salió al pasillo, se quitó el cubrebocas, movió la cabeza cansado y avisó que el peligro había pasado, Licha se desplomó sin fuerzas en una banca. Alzó los ojos y vio a Elías. Estaba junto a la ventana, apretando en las manos 2 vasitos de plástico con café. En su mirada había tanto alivio sincero y profundo como si hubieran operado a su propia madre. Una sonrisa clara tocó los labios de Licha. De repente se dio cuenta con absoluta claridad de que un apoyo de verdad es exactamente así, sin palabras grandiosas, sin perfume caro y promesa falsa. Se parece a un hombre cansado, de chamarra gastada, que está a tu lado cuando tu mundo al parecer se derrumba. Volviendo a casa, Alicia se detuvo en seco en el descanso de la escalera. Junto a su puerta estaba una joven morena. A su lado, una maletita de mano. Era aquella mujer del aeropuerto, Mariana. La visitante estaba visiblemente nerviosa, apretujando en las manos un par de guantes de piel. Por varios segundos infinitamente largos, las rivales se estudiaron en silencio. La primera en no aguantar fue la amante. «Perdón, ¿tú eres Alicia?» Licha hizo una seña breve con la cabeza, sin sacar las llaves. Mariana tragó saliva, y las palabras siguientes voltearon todo de cabeza. «Ricardo decía que ustedes se habían separado hace tiempo. Dijo que solo había un problema con la división de bienes, y por eso ustedes todavía figuraban como casados». Licha sintió que el resto de la adrenalina abandonaba su sangre. Ella, en silencio, metió la llave, giró la cerradura y abrió la puerta de par en par. «Pasa, creo que esto es cosa de un té». La conversación en la cocina duró casi 2 horas. No gritaron, no se acusaron. Fue un proceso aterrador en su banalidad, el de cruzar los hechos. Y la cronología de la traición se montaba en un cuadro espantoso. El amorío duraba casi 4 años. Los tales viajes de negocios de Ricardo eran ficción. Él rentaba un departamento amplio en el centro, donde vivía con Mariana por días, haciendo el papel de novio dedicado. El dinero, sacado de la cuenta del crédito de la familia de Licha, había ido a pagar aquella renta, viajes a la playa y la compra de equipo para el salón de belleza que Mariana estaba abriendo. Pero el golpe principal fue otro. «Estoy embarazada». La amante se cubrió el vientre con la mano por instinto. Por el rostro le escurrían rímel y lágrimas. Él juraba que en cuanto naciera el bebé, se mudaría de una vez a mi casa y nos íbamos a casar. Y ayer encontré en su saco los comprobantes de pago de tu departamento y entendí. Todo este tiempo nos mintió a las 2. Licha se quedó inmóvil. Miraba a la mujer que lloraba, destrozada, frente a ella, y no sentía odio, solo una pena profunda, sin fondo. Las dos habían sido solo peones en el tablero de ajedrez de un manipulador hábil. La cerradura de la puerta de entrada chasqueó. En el pasillo sonaron pasos seguros. «Licha, llegué». Ricardo entró a la cocina quitándose la corbata en movimiento y se detuvo en seco, como si hubiera chocado con una pared de concreto invisible. Su mirada saltó de la esposa serena y helada a la amante deshecha en llanto. Por algunos segundos flotó en el ambiente un silencio mortal, y un minuto después empezó el espectáculo de un solo actor. Al principio, Ricardo intentó negarlo todo, asegurando que Mariana era una clienta loca. Viendo lo absurdo de la situación, pasó al ataque, acusando a la amante de haberlo perseguido, de haberlo chantajeado. «Licha, todo esto es un error, una cosa pasajera, un amorío sin ningún significado», declaró, intentando agarrarle las manos. «Yo solo te amo a ti». Alicia retiró las manos con repulsión.
Al notar que las súplicas chocaban contra una pared de indiferencia, el rostro del marido se contorsionó en una mueca de rabia. «Idiota, ¿quién te va a querer con tus alumnos miserables?», escupió levantándose. «Sin mí te pudres en la miseria. Te voy a dejar sin un centavo. Me quedo con el departamento por las deudas. Vas a acabar en la calle». Mariana, en shock, se encogió en la silla, cubriéndose el rostro con las manos, pero Licha ni se movió. Se levantó despacio, mirando a través del hombre con quien había compartido su vida por casi 30 años, y dijo una única frase. «Lo peor ya me lo hiciste, hace muchos años, en el consultorio del doctor Vicente». Aquella réplica corta actuó como un tiro a quemarropa. Ricardo se tambaleó. Los hombros se le bajaron al instante. Entendió que el secreto más importante, el más sucio, había sido revelado. Sin decir una palabra más, desvió la mirada, se dio la vuelta y dejó el departamento. El divorcio resultó largo y sucio, pero trajo resultados inesperados. Durante el análisis de las cuentas, el abogado de Alicia descubrió que Ricardo, usando un poder notarial, había sacado varios préstamos personales de valor alto, diciendo que era para las necesidades de la familia. Pero el dinero desde hacía tiempo había sido derrochado en la vida lujosa con la amante. La justicia, al examinar los extractos y los testimonios de los testigos, se puso del lado de Licha. Las deudas, contraídas para financiar la vida secreta, fueron reconocidas como obligaciones personales del ex marido. Y al final, después del reparto de bienes, Ricardo quedó no solo sin el departamento, sino con cargas financieras colosales. Mariana desapareció de su vida aquella misma noche. Al entender que su hombre ideal no era más que un mentiroso enfermizo, cambió de número y se fue a su ciudad natal, en el interior, a casa de sus padres. Quedándose con las manos vacías, habiendo perdido a las dos mujeres y la estabilidad financiera, Ricardo intentó reconquistar a Licha. Dormía en el auto debajo de su ventana, llenaba el buzón de cartas de arrepentimiento, mandaba repartidor con flores, pero la puerta del departamento de ella quedó cerrada para él para siempre. La vida de Alicia, limpia de la mentira tóxica, empezó a florecer. Mayu se presentó brillantemente en el concurso estatal, llevándose el gran premio. Ese logro ayudó a Alicia a ganar una convocatoria municipal para el desarrollo de la escuela de música. Don Jorge, con orgullo, la nombró coordinadora de un nuevo grupo especial para niños con talento. La madre pasó bien por la rehabilitación y ahora se dedicaba con gusto a cuidar violetas en el alféizar de la ventana del departamento remodelado y lleno de luz. El apretón del crédito se aflojaba poco a poco gracias al mayor ingreso de Licha, pero el cambio principal ocurrió por dentro. Ya no intentaba salvar a quien no lo merecía. Dejó que la salvaran a ella. Pasó casi un año. Amaneció un día de primavera fuera de lo común, cálido, bañado de sol. El aire olía a tierra mojada y asfalto recién lavado por la lluvia. Alicia, con un abrigo ligero, salió del edificio y bajó los escalones. Junto a la banqueta, se orilló con suavidad un sedán plateado conocido. La puerta se abrió. Al volante estaba Elías. Las arruguitas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas, pero la mirada seguía tan cálida y firme. Ahora, en su dedo anular, brillaba mate una alianza de oro, igualita a la de Licha. Él se inclinó hacia la ventanilla del pasajero y una sonrisa pícara le tocó los labios, la misma que ella había visto el día de aquel encuentro extraño y decisivo. «¿Al aeropuerto, señorita?», preguntó bromista. Licha rió, sincera, libre, a gusto. Se sentó en el asiento delantero, puso la mano sobre la de él que descansaba en la palanca y respondió bajito. «No, hoy no voy a ningún lado en avión. Vamos a la casa de campo. Mayu nos está esperando en un concierto». El auto partió con suavidad, llevándose a los dos lejos del pasado, rumbo a la música y a una vida en la que ya no había notas falsas. Gracias por haber acompañado esta historia. Si te gustó, suscríbete al canal y deja tu like.
Ese simple gesto hace toda la diferencia para que en Rincón de las Historias podamos seguir trayendo nuevas historias. Se los agradezco de antemano.